para que viajemos más seguros, cómodos, rápido y cuidando el ambiente. Sigamos creyendo en el transporte público. Sigamos creyendo en la ciudad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. La calvicie es hereditaria. Por suerte, los valores también. Pharmacity. La salud también se contagia. Y vos no me escuchaste. No, yo te avisé. Y vos no me dejaste convencerte. Conmigo no harás. Yo no soy de tu clase. Buenas noches, bienvenidos a Yo te avisé. Sí, un feriado atípico después de un fin de semana con mucha información. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a su casa. El accidente del gobernador Gioja, recién damos cuenta en los títulos de que está estable, pero sigue su situación siendo reservada. El episodio del legislador Cabandier con la gente de tránsito en Lomas de Zamora, un video que se conocía también el fin de semana. Y por último, el atentado en la casa del gobernador Bonfatti, varios tiros mientras estaba en su vivienda particular junto con su mujer. Hacía muy poquito tiempo que le había dicho a su custodia que se podía ir a ver el partido y finalmente, bueno, lo que viene, ¿no?, en esta escalada de violencia que está viviendo la ciudad, absolutamente vinculada con la cuestión del narcotráfico. Para entender un poco más qué es lo que está pasando o hacia dónde está marchando la investigación, estamos en contacto con Cristina Rubiolo, que es fiscal de Cámara. Fiscal Rubiolo, Ana Weinman, Romina Mangel la saludan. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. ¿Cómo están ustedes? Bien, primero queríamos preguntarle cuál era la situación de la causa al día de hoy. Las primeras horas después de los allanamientos se hablaba de que había 4 detenidos, en principio acusados de este atentado. Después se vinculaba a uno particularmente con las fuerzas de seguridad y finalmente nos enterábamos creo que terminando hoy el día, de que quedaba un solo detenido. ¿Esto es así? Esto es así. Se libraron diversas órdenes de allanamientos en el marco de una investigación que se abrió en el primer momento y eso dio lugar a distintos procedimientos. Por el momento, igualmente, y por otra causa también que estaba en trámite, tenemos una persona detenida que tiene tenencia de armas y vamos a continuar la línea investigativa. De todos modos, son varias las hipótesis y hasta ahora no ha sido ninguna descartada, así que no podemos decir que ya tengamos solamente un camino a seguir. A ver, doctora, primero le quería preguntar si esta persona detenida está vinculada o no a las fuerzas de seguridad. La persona que está detenida, no. No. Y después quería preguntarle, usted decía que eran varias las hipótesis sobre las cuales estaban trabajando los colegas, sobre todo los colegas que trabajan en el lugar y muchos de los dirigentes políticos de la zona. Directamente descartan cualquier otro tipo de vinculación del atentado que no tenga que ver con la guerra de narcos que se está viviendo en la ciudad. ¿Usted dice que hay otras líneas de investigación posibles? Hay otras líneas de investigación posibles y sobre todo tenemos que tener en cuenta que por la investidura de la persona que fue agredida, que es el gobernador de la provincia, es más amplio que cualquier persona normal el abanico de posibilidades de que pueda, ser alguien que esté tratando de amedrentarlo, o mandarle un mensaje o atacarlo o lo que sea. Entonces no se puede descartar a priori. Sobre todo estamos en los primeros momentos de la investigación. Ustedes sabrán cómo se desarrolló el hecho, que tenemos, bastante pocos datos de testigos, por ejemplo, porque fue muy rápido y en la oscuridad. Entonces, es una cosa que hay que ir desgranándola de a poco y no descartar nada por el momento. Tampoco quisiera explayarme sobre cuáles son las diversas hipótesis porque justamente se necesita hacer una tarea tranquila al respecto. Le vuelvo a preguntar, insisto, con las dudas que surgen a partir de la supuesta vinculación de las fuerzas de seguridad por razones creo que más que obvias, pero hay que recordarlas. No hace nada, se descabezó la cúpula de la policía por delitos vinculados al narcotráfico y la cuestión de los homicidios también vinculados con este tipo de delitos parece ir increciendo. Por eso le preguntaba, que en principio parecía ser la principal hipótesis. Usted dice que hay otras. Es cierto que es una de las principales hipótesis, exactamente. Lo que le estoy diciendo es que no podemos descartar otras.
es muy pronto. Y se está trabajando desde distintos lugares, digamos. Toda la fuerza policial está poniendo su mejor esfuerzo para ver cómo se puede aclarar este tema. Y en una primera instancia, lo que había llevado a detener a estas personas que habían sido originalmente involucradas con el caso, ¿quedaron completamente descartadas? En realidad, todavía el hecho de que no estén detenidas es porque no se encontró digamos, en el momento algo que tenga vinculación directa, lo cual no quiere decir que estén totalmente descartadas. Cristina Rubiolo, fiscal, dando los últimos detalles del caso y de la investigación que se sigue a partir del atentado en la casa de Bonfatti. Muchísimas gracias por la comunicación con Sena 23. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Y de la fiscal de este caso, que yo no sé cómo catalogarlo. Bueno, acá estamos con especialistas, gente que sabe mucho más que nosotros de este tema, pero si es un caso típicamente policial o de cuando hay elementos que tienen que ver con la política, como justamente es el caso de Bonfatti, muchos recordarán la interna política que también se desató a partir de la acusación de narcosocialismo, si esto se trata de un caso policial o de otro tipo. Tenemos especialistas. Sí, vamos a empezar por Emilio Ruchansky, que es cronista de la televisión pública. También tenemos a Gustavo Carabajal, periodista de La Nación, y a Juan Alonso, editor de Tiempo Argentino. Los tres son especialistas en temas policiales. A los tres, muchas gracias por venir. Gracias. ¿Es un caso policial el de Bonfatti? Por la información que tengo, sí. Porque unas horas antes de que se produjera el atentado, habían confirmado la prisión preventiva y procesamiento de una banda de narcotraficantes que operaba en la zona de San Lorenzo, Rosario, encabezada por un personaje de apellido Zacarías. Zacarías está detenido y cuando yo estuve en Rosario hace unos 20 días, 25 días, le habían allanado el calabozo y le habían encontrado celular. O sea, seguía manejando las cosas de adentro de la cárcel, de adentro de la unidad, la alcaldía que está en la regional de Rosario. Justo de la casualidad, o no, que dictan el procesamiento, la justicia le confirma el procesamiento al jefe de esta banda y le pasa esto al gobernador. Años antes lo que hacían los narcotraficantes era balear la casa de los jueces. ¿Recuerdan? En una jueza federal a la que habían baleado en varias oportunidades, incluso una vez le dieron una bomba molotov. Ella recibía amenazas constantes porque había procesado una banda de policías que colaboraba con narcotraficantes. Entonces, yo lo veo más por ese lado, una venganza narco. Pero directamente al gobernador, ¿no hay instancias intermedias como que puedan tener una responsabilidad más directa, digamos, en el procesamiento o en desbaratar una banda? Pero el gobernador es el que sacó, por ejemplo, al jefe de policía. Y es el hombre más... A ver, ¿qué protección o qué sensación vos le das al ciudadano común cuando ni el gobernador está a salvo de atentados de este tipo? ¿Qué mensaje vos le das, narcotraficante, o jefe o un policía que es corrupto, que si vas a declarar contra ellos, te puede pasar lo mismo que al hombre fuerte de Santa Fe? Creo que lo que se trata de transmitir es eso. Y el resultado creo que se consiguió. Ahora, ¿cuándo un caso que uno entiende o lee como consumidor netamente policial se corre o pasa a las páginas de política? ¿Cuándo las páginas de política pasan a tener el título de policiales? Lo que sucede en el caso de Rosario, que es una disputa del negocio del narcotráfico y del territorio, y que el poder del narcotráfico le tomó el territorio a la política. Eso está clarísimo en Rosario. Y el control territorial de Rosario y sobre todo de Santa Fe, como un puerto que tiene salida importante hacia Europa, donde se saca grandes cantidades de droga. Tengamos en cuenta que hace alrededor de un mes cayó un importante narco en Santa Fe con 300 kilos de cocaína que tenía conexiones en Europa. Para hacer ese allanamiento intervinieron fuerzas federales, fue la Policía Federal y contó con un apoyo logístico de la Policía Local. Este atentado contra el gobernador evidentemente tiene esa respuesta, digamos, una clara amenaza frente al descabezamiento de la policía corrupta de Toñoli y demás, como bien explicaba Gustavo. Acá en Santa Fe hay un problema de dominio territorial que lo tiene el narcotráfico. El narcotráfico se ha adueñado
con los búnkers, en el comercio minorista de la droga, sobre todo de cocaína y de pasta base, de grandes... Es la fuente de Rosario. empleo, Juan. Hoy el narcotráfico es la fuente de empleo de los chicos que están en la calle. Hoy le gana más un soldadito de la droga custodiando un búnker, un chico de 14, 15 años, que hacerse policía. Y la jueza a la cual le habían baleado la casa es Laura Inés Cosidoy, integrante de un tribunal oral. Ya no van directamente, como decías vos, o Ana, preguntaban por qué no van de repente a los jueces, a los fiscales, que son los que los procesan, los meten presos. No, acá el mensaje es decir, el hombre fuerte de Santa Fe es vulnerable. Imagínate vos, ciudadano a pie, que vas a denunciar un búnker, lo que te puede pasar. Claro, ¿en qué situación te encontrás? Estamos hablando de policiales, de un tema que también vino dominando la agenda hace tiempo. Creo que desde el caso Ángeles Rawson marcó un punto de inflexión donde los canales directamente flexibilizaron sus horarios, eran 24 horas siguiendo el caso. Los diarios también han sacado ediciones especiales dedicadas particularmente a ese tema, y desde el viernes venimos siguiendo, creo que casi con la misma intensidad, el caso que terminó en el asesinato de Araceli Ramos. Quería preguntarle, si arrancando por vos, y lo hablamos antes de empezar, ¿por qué hay este consumo? ¿Por qué genera particularmente tanta curiosidad un caso como este? ¿Qué se diferencia del resto de los tantos que deben estar acostumbrados a cubrir? Bueno, a veces me parece que si uno tiene paladar, si se permite uno tener paladar negro, creo que está también el perfil de la víctima, ¿no? Una madre diciendo: mi hija no sale a bailar, mi hija fue a buscar trabajo, mi hija estudia, estaba juntando plata para irse de viaje, digamos. Conmueve mucho más esa víctima que, no sé, hay 170 chicos muertos en Rosario por narcotráfico, y yo no veo que nadie esté marchando por esos chicos. Y esos chicos, como bien decía Gustavo, su primera salida laboral es vender paco o estar en una casa. Nadie lo llora. Obviamente que alguien lo llora, digo, pero los medios al menos no lo lloran. A mí creo que un primer principio, uno ve esto y dice, bueno, el perfil de la víctima, ¿no? Una nena que además va a buscar trabajo, que uno dice, bueno, hace todo positivamente y le pasa esto. ¿Qué nos queda? Le podría haber pasado a cualquiera, digamos, le podría haber pasado a cualquiera que esté en la clase media y que tenga acceso a ir a buscar un trabajo, a tomarse un colectivo, que tenga una familia que lo contiene. Te insisto, ¿no? 170 muertos en Rosario, te dicen que hay otra gente que no tiene esa posibilidad de tomarse un colectivo y ir a buscar trabajo, y ningún medio va a ir a llorar esos soldaditos que la verdad que murieron a los 14 años. Esta chica tiene 19, hay chicos de 15, 18 años muertos en Rosario, que para mí es tremendo. En el caso de ella es evidente. Vos planteabas algo cinematográfico, ¿no? Claro, hay puntos de giro en la historia, y a la vez hay algo que a mí me conmovió mucho y me viene conmoviendo en los últimos casos, es el rol que tienen los medios, y acá creo que es la mejor manera de criticar a la justicia, ¿no? Porque esa madre que acaba de no encontrar a su hija, que su hija no vuelve del trabajo, tener que salir día a día, casi sin dormir, a pedir por el paradero de su hija en los medios, no porque ella quiera, y eso es lo que más me duele, digamos, que ella no quiere estar en los medios. Yo estoy seguro que a esa mujer no le interesa estar en los medios, que está haciendo eso porque la justicia no funciona y porque la única forma que tiene de presionar es exponer su privacidad, su dolor, su historia personal ante los medios para que y ser evaluada también. Exacto. Y ser evaluada y estigmatizada tal vez. Exactamente. Ella, al exponerse de esa forma, como dice Emilio, que tiene que contar sus cosas más íntimas, está siendo sometida a un juicio público también. Porque todo dice, como pasó con la mamá de Candela. ¿Y usted qué se dedica? ¿Y usted qué hace? Claro. ¿Y por qué no la veía? ¿Por qué no tenía tanto contacto con su hija? ¿Por qué no sabía dónde estaba? Entonces, el gran problema, el gran déficit hoy de la justicia, también de la policía, porque acá, en el caso Araceli Ramos, la policía jugó un papel negativo fundamental para que esto ocurriera, ¿Por qué? Para el desenlace. Por la demora. Por la demora. Acá hay un protocolo que no se cumple. Primero, hay machismo en algunos sectores de la fuerza policial, en algunos sectores de la justicia, pero acá quiero hacer el foco en la policía. Hay machismo. La ningunearon a Criselda cuando fue a hacer la denuncia. Le dijeron, mire señora, usted piense, busque en los hospitales primero, ¿tiene novio? ¿Su hija no estará embarazada? ¿No le querrá ocultar un embarazo? Hay un protocolo que, a partir de lo que pasó con Marita Verón, hay gente como también Fabiana Tuñez en la Casa del Encuentro, ellos se han impulsado, Marco ha hecho mucho para que se impulse un cambio en el protocolo de búsqueda. Antes había que esperar 48 horas, claro. Ahora no. Ahora las primeras 6 horas son claves. Sin embargo le dijeron eso, ¿no? Que recién a las 48 horas... Y al día siguiente fue. Y le llegó la foto del documento y dice, no tiene una foto más actualizada. O sea,
es como si estuvieran mendigando justicia. Fueron detrás del asesino todo el tiempo. Pero yo no sé si fue por negligencia o fue a propósito. Pero hay una... ¿Estarán encubriendo a alguien? Pues yo tengo la duda porque acá tiraron a ver, primero quisieron ensuciar a la madre, la policía misma, primero. Diciendo a todos los colegas que estaban cubriendo el caso. Que la habían entregado. Decían barbaridades que no tenían ni pie ni cabeza, decían que la casa donde vivía ella estaba tomada. Trataban de la policía que estaba con los colegas que estaban asignados a los móviles ahí en la casa de Loma Hermosa. Y acá aparece la sombra de la trata. Y hablamos de trata, prostitución, prostitución no digo por Araceli, sino porque acá la punta del ovillo para resolver toda esta trama va a ser el homicidio de Verónica Celeste Fernández. De noviembre del año pasado. De noviembre del año pasado. Que así como Emilio decía, hay chicos que mueren 170 en Rosario y nadie lo lloró, o si lo lloró no fue gran no fue mediático, no fue mediática. Nosotros no nos enteramos. Perdón, muchos de esos chicos sicarios, porque se ha inaugurado el sicariato en Rosario. En Rosario esos pibes laburan de matar gente, digamos, así es. No solamente de vender droga. Y en el caso de Verónica Celeste Fernández, una mujer que ejercía prostitución, a quien tardaron un mes en identificarla, que apareció salvajemente violada, desnuda, atada de pies y manos. No es casual que aparezca el tema de los policías. Y en esa zona también hubo el caso de una comisaría, justo ahí, que pasaron a disponibilidad toda la cúpula porque protegía prostíbulos. Pero hay un tema paradojal ahí, ¿no? Relacionándolo con el caso Ángeles, que son casos muy, muy distintos en algún punto. Pero el dedo que señala el victimario es el dedo de ADN, la huella de ADN que encuentran en el cuerpo de Mangieri. Y acá la carta que deja la víctima, Araceli, es la carta que revela la dirección donde este psicópata pensaba idear, digamos, ideó y lo llevó a la práctica. Por eso es un asesino. Yo no lo llamaría un asesino en serio. Hoy hablaba con Rafo y Rafo me decía que él lo definiría como un asesino utilitario. Sí. Es decir, un tipo que mata porque saca una utilidad de esa víctima, que el goce de este tipo, el goce de este personaje, que claramente es un psicópata, no pasa solamente por matar, sino por tener el poder de su ideación final criminal. Y el poder era endosarle esta multiplicidad de hechos a su novia, a su exnovia, a sus policías. Les iba a preguntar eso, si esta hipótesis es compartida. Yo creo que no. Yo creo que este tipo es vos decías un asesino, como te comentaba Rafa, un asesino utilitario. Es un asesino utilitario para los grupos que, por ejemplo, se dedican a la trata de personas. ¿Por qué? Porque tiene a un tipo que no siente remordimiento, que no tiene culpa, que se cree Dios y perfectamente se encarga de engañar a gente, cooptarla. Yo creo que es más funcional a la red de trata que a este plan que vos decís o que te comentaban de la venganza, y teniendo en cuenta que él nunca estuvo involucrado, nunca lo investigaron en el caso de Verónica Celeste Fernández. Sí. ¿Y por qué? ¿Qué necesidad tiene de culpar a la policía cuando estos policías nunca lo habían investigado? Acá a Verónica Celeste Fernández, si es que la mató él, a ver, hay fiscales que van a investigar si es, pero ahí está la cosa, porque detrás de la prostitución VIP hay policía, está la gorra, no hay otra, si no, no habría tantas denuncias como hizo la gente de la Alameda contra. No estamos de acuerdo en eso, seguramente. Pero, o sea, no me cierre, este tipo hacía todo por plata, no por venganza, hacía, a ver, cuando hace la falsificación de documentos Juan Emilio, él lo que hace es sacar créditos que nunca pagaba a nombre de compañeros, por eso lo odian en prefectura. Cuando se queda con la escritura de la casa de Aida Moroso, lo hace para quedarse con la casa. Cuando, y esto lo digo en signo de pregunta, falsifica la autorización para cremar al hijo, a Emilio Resónico, ¿para qué? ¿Por qué? Porque no quiere que se sepa efectivamente las causas de la muerte. No, yo creo que tiene siempre un móvil económico atrás y es funcional. A ver, es funcional y tiene contacto con la red de trata o con la prostitución. Sobre este caso hubo muchas hipótesis. De hecho, acá dos de ustedes están discutiendo versiones o por lo menos visiones distintas. Ahora, quería preguntarles qué margen tienen los temas policiales como para sacrificar la rigurosidad en pos de la urgencia.
que se ha visto mucho. Si uno empieza a ver los primeros tiempos del caso Ángeles y probablemente a la distancia veamos también, digamos, las primeras horas del caso Araceli, se ha dicho de todo y sin embargo no he visto ninguno de los colegas desdecirse o decir, bueno, esto fue una barbaridad. Y siempre depende de cuántas horas de aire la persona tenga que cubrir. Ese es un primer procedimiento que es importante, ¿no? Si una persona tiene que estar 6 horas al aire con esto, va a decir todo, hasta el color de la bombacha, sin que tenga ninguna relevancia. Después ahí, digamos, yo pienso que hay que separar muy bien los delitos, ¿no? Están los delitos contra la propiedad, que en mi particular no me interesan tanto como los delitos contra las personas. Para mí un delito de trata es mucho más importante que un robo, etc. En el caso de una joven asesinada, posiblemente violada, como decía al principio, por supuesto es un delito importante, digamos, pero no debe dejar de convivir con los otros, porque si vos tenés 200 personas rescatadas de una finca en La Rioja, reducidas a las servidumbres con hijos, es un delito también gravísimo, y esas personas también pueden morir, que corren riesgo de muerte. Entonces a veces se pasa eso, digamos, que es lo que decíamos antes, se elige el perfil de la víctima. En el caso de Ángeles, creo que nunca se llegó tan lejos en violar los derechos del niño. Las violaciones fueron continuas, sobre todo porque se mostraba en muchos canales la cosa más íntima de ella, ¿no? Gráficos de cómo había muerto, después salieron esas fotos de cómo la encontraron en la SEAMSE, digamos, cosas que pienso que convierten a los periodistas directamente en criminales. Nosotros, yo pienso que seguimos dando un servicio. Yo cuando trabajo todavía creo que estoy dando un servicio. Y creo que cuando uno se ensaña con la víctima y quiere saber más y cómo apareció el cadáver y más detalles y más detalles y más detalles, no va a resolver eso el caso ni está ayudando a la familia está mirando eso también. Digamos, hay cosas que se pueden evitar, sobre todo cuando estamos hablando de menores de edad. Los casos Candela y Ángeles son particulares porque son menores de edad. Cuando la persona es mayor de edad es otro tema, pero cuando son menores de edad hay que proteger a los amigos también. Llevaron a estudios a las compañeras de ella del colegio y el asesino hubiera sido un chico, un compañero, y la chica decía, una de esas chicas decía algo que lo comprometía. Ella podría estar en peligro. En ese momento no había ninguna hipótesis. Entonces, a veces hay comportamientos que son irresponsables. Ahora, a los periodistas gráficos tal vez sea más sencillo porque uno sabe que hay una mediación entre el momento de la escritura y el que finalmente termina eso plasmado en el papel, pero el que está al aire tal vez corre más riesgos de caer en este tipo de desprolijidades. O necesidad de saciar las horas, como decía claro, el morbo. Por lo menos desprolijidades, hacer show. ¿Hay margen, tanto en la gráfica como en la televisión, de decir esto no, yo no voy ahí? Yo quisiera que nos hagamos una autocrítica, digamos, no sé si tenemos el tiempo necesario, pero creo que para ciertas conductas criminales, esto lo debatíamos antes, el hecho de transmitir o televisar un crimen al infinito, como se ha hecho con Ángeles, como se ha hecho con Candela, incluso con este caso, en ciertos personajes, vos le das ideas a estos tipos, le das ideas de comportamiento. Incluso Torre, que creo que todos lo respetamos como criminalista, ha dicho que en el caso puntual de este personaje, ex cabo segundo de prefectura, bien podría haber actuado por imitación en el caso concreto de cómo descartar el cuerpo. Candela en una bolsa, Ángeles en una bolsa, esta chica en una bolsa. Y Fernández, el año pasado, que bien citaba Gustavo, también en una bolsa. En un lugar que no es casual, porque es un lugar que es de prefectura. Claro, porque está ahí en el límite entre capital... claro, son todos casos... Una cosa es el tema digamos, de los delitos complejos que tienen que ver con el narcotráfico, que lo hablábamos al principio, es decir, narcocriminalidad, mucho dinero de por medio, lazos policiales. Otra cosa es la trata, donde también hay lazos policiales, y otra cosa muy distinta es el caso de este psicópata o asesino múltiple, como podría llegar a ser Binader, si es que le prueban los otros tres casos, es decir, la muerte del hijo de Amoroso y Fernández. Son tres casos muy distintos. O Binader actuó solo o es parte de un engranaje, como decía Gustavo, un poco más complejo, donde están funcionando otros. Pues por ahí no forma parte, pero es útil a ellos. Sí. Porque es lo que vos decías, preguntaba Romina, el tema de que acá estamos ante dos cuestiones distintas del mismo caso. Él tiene su fuente, yo manejo con las mías. Y en una investigación no se presentan dos hipótesis, son 10 y hay que chequear todo. Bueno, recién lo decía la fiscal con el caso. Bueno, por eso, Bonfatti, sí, ¿no? entonces, no y eso no habla de falta de rigurosidad de lo que diga él o lo que diga yo. Son, de acuerdo a la fuente que uno consulte, le va a decir cuál es la hipótesis que tiene, que la forma de pensar ellos, que aparte tiene que ver con la pluralidad de personas que participan en una investigación. Yo
Yo personalmente, por lo que pude averiguar, creo que detrás de Ángeles y detrás de este personaje siniestro él es funcional a una red de prostitución VIP o de trata, y está en la sombra de la policía. ¿Sabes por qué? Por el tema de que, como pasó con Candela, intentaron desviar la investigación y siempre ensuciaron a la víctima o a la familia de la víctima. Con respecto a la autocrítica que hay que hacerse, no es obligatorio, ¿eh? No, pero como periodistas tenemos que hacer una autocrítica, pero yo le haría con respecto a este tema. Coincido con lo que decía Emilio, que acá en el caso Ángeles se violaron protocolos internacionales, pero más allá de que existan los tratados o no, creo que está en cada uno poner el límite, hasta dónde voy a contar y hasta dónde lo que voy a contar puede herir la sensibilidad de otra persona. Respetar a la víctima, a los familiares de la víctima. Pensar que detrás de cada víctima hay un ser humano y que esa persona que murió era un ser humano que tenía sueños, que tenía familia. Entonces, nosotros querríamos que nos respeten cuando nos pasa algo así, y ahí está el límite. Pero a ver, una cosa es herir susceptibilidades, digamos, que tiene que ver con la sensibilidad de cada uno de los que trabajan, y otro es entorpecer la investigación. Hay casos donde uno intuye que las investigaciones se están complicando justamente por todos los dichos, el caso Candela, sin ir más lejos. trascendidos que hay. Ahí es cuando la policía usa los medios. Ese es un doble uso, ¿no? Digamos, el periodista puede usar a la policía para obtener datos y el policía puede utilizar al periodista para desviar la investigación y dar datos anticipados que hagan que la presión mediática, haga que un fiscal o una fiscal actúe en determinado dirección o otra, digamos, por clamor popular. Eso es como muy claro. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado en la influencia que tiene la fuente sobre nosotros, ¿no? Por nosotros, eso te lo da la experiencia. No se intentó crear, no sé si se llegó a hacer, no me acuerdo, un protocolo que tenía que ver, por ejemplo, con el accionar de la prensa en casos de secuestro. No, se hizo nada más en el tema de los casos de toma de rehenes. Después lo que pasó con la toma de rehenes, que empezó en agronomía y terminó en Paternal, ¿se acuerdan? Sí. Vicente Antonio Ranieri, pelado, tomando por el cuello y apuntando a la cabeza al dueño de una casa ahí en la Paternal, un colectivero. Después de eso se hizo todo un perímetro, no se permitía que la prensa, que los periodistas ingresáramos hasta el lugar. El tema de lo que pasó con Ramallo también, cuando muchas veces los periodistas se quieren comunicar, nos queremos comunicar con la gente que está tomando como rehén a los clientes de un banco o que tienen rehenes en una casa. Nosotros no somos psicólogos, no somos negociadores, se nos puede ir de las manos la situación. El tema de los secuestros, en los secuestros no hay protocolo. Yo muchas veces me he enterado de detalles, hablando con la fuente de información, que no quise escribir. Porque sé, no es que los secuestradores van a comprar en el Diario de la Nación, pero hoy, con los medios electrónicos, esa noticia se amplifica y puede llegar a oído de los secuestradores. No sé cómo van a reaccionar. Uno no está en la mente de la... ya para privar a una persona de libertad hay que estar hay que ser una persona, hay que ser un ser perverso. Imagínate si esa persona reacciona ante lo que escribimos nosotros o ante una tergiversación de lo que nosotros... No, uno tiene que ser muy cuidadoso con el tema de los secuestros. Hay una vida de por medio como con los rehenes. Ahí nosotros los periodistas, yo creo que nunca nos vamos a poner de acuerdo sobre la redacción de un código de ética o un protocolo para aplicar. Está en cada uno. Y en la responsabilidad también del medio. A mí el diario me apoyó mucho en la época fuerte de los secuestros, 2001, 2002, 2003, 2004... 2005, cuando nosotros teníamos noticias de los secuestros no las publicábamos. Si salían en otro lado primero, bueno, íbamos atrás de ellos, pero no las publicábamos. ¿Por qué? Porque siempre corre peligro. Sí. Es un delito que está pasando. No se olviden que a mí no sé si fue porque me quiso hacer una cuestión, me quiso hacer una cuestión psicológica o qué, pero hubo un hecho, me contaba un ex jefe de antisecuestro de la Federal, donde se publicaron las fotos de uno de los secuestradores hablando desde un público, o del teléfono público donde hablaba, porque en esa época no había celulares, y pedían los rescates y hacían la negociación, y después la víctima apareció muerta, cuando vio esas fotos publicadas. Entonces hay que ser muy responsable.
Bueno, hay que ser muy responsables. Ojalá todos podamos reflexionar a ese respecto, ¿no? Que estamos de este lado. Sí, que las investigaciones no dependan de la presión que puede tener o el centimetraje que puedan tener determinados casos, ¿no? Me parece que eso lo pedimos todos desde acá y sabemos muchas veces que cuando un caso empieza a desaparecer de los medios, también de la agenda de los jueces, de los fiscales y de los policías, porque sienten que no debería, bueno, que por lo menos el diario o la tele o la radio no van a estar preguntándoles qué hacen el caso. Cuando uno levanta el teléfono y pregunta, parecen otra vez volver a acelerarse, así que los tiempos no los marquemos nosotros. Sí. No. A los tres muchísimas gracias, a ustedes por venir. Quédense, tenemos mucho más, yo te aviso.